Hola, ¿cómo andan? Bueno, la idea de la clase de hoy es ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bueno, sigue siendo un movimiento, por lo tanto hay un cambio de posición. Es rectilíneo, es decir, seguimos sobre la misma línea recta. Y después dice que es uniformemente variado, o sea que hay algo que varía uniformemente, no es que varía, digamos, pasa de 2 a 8, de 8 a 3, de 3 a 90, no, varía uniformemente, ¿sí? De a poco, constante, siempre de la misma manera, eso significa uniformemente. Bueno, ¿qué es lo que varía uniformemente? Lo que varía uniformemente es la velocidad, ¿sí? La velocidad es lo que varía uniformemente. Esto lo diferencia del MRU. ¿Se acuerdan que en el MRU la velocidad era constante, era siempre la misma? Ahora la velocidad va a variar, ¿sí? ¿De qué depende la variación de la velocidad? Depende de la aceleración, ¿sí? La aceleración va a ser siempre constante. Entonces voy a tener una aceleración constante y bueno, justamente la aceleración era la variación de la velocidad. Entonces la velocidad va a variar, ¿sí? Bueno, acá tenemos un esquema más o menos del movimiento, ¿sí? Recuerden que es rectilíneo, o sea, sobre una misma línea recta, pero ahora la velocidad deja de ser constante. Y si tengo una aceleración positiva, es decir, que la velocidad cada vez aumenta un poco más, entonces fíjense que los vectores de velocidad están representados uno más largo que el otro, ¿sí? La longitud del vector implica cuán grande es la velocidad, ¿sí? Como está acelerando, entonces cada vez es más grande. Bueno, si recordamos la ecuación de posición para el MRU, era la siguiente, ¿sí? La posición se calculaba como la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Entonces a esta posición final iba a llegar después de cierto tiempo y iba a depender de la velocidad. Pero ahora la velocidad está aumentando cada vez más por esta aceleración. Eso implica que para el MRV, ¿sí? Esto es MRU, ¿ok? Esto que escribí acá era la fórmula de la posición para el MRU. Ahora, para el MRV, en el mismo tiempo, la distancia que recorre o la posición a la cual llega, que es lo que pongo acá con X significaba posición, tiene que ser un poco más todavía, ¿sí? Porque le tengo que sumar un término de aceleración. Bueno, hay una deducción para todo esto, pero es bastante complicada y lleva mucha matemática. Así que directamente les voy a dar cuál es la fórmula, ¿sí? La fórmula de la posición para el MRV es la posición en función del tiempo, la posición final, ¿sí? Es lo mismo, posición final o posición en función del tiempo, va a ser igual a lo mismo, ¿sí? X0 más B0 más B por T, pero a esta velocidad va a ser la velocidad inicial, porque fíjense que la velocidad no es la misma cuando empieza el recorrido que cuando está en su posición final, ¿sí? Entonces hay que diferenciar la velocidad inicial de la velocidad final, ¿sí? Bueno, la que va en la fórmula es la velocidad inicial, es como si todo el tiempo se moviera con esta velocidad. Si todo el tiempo se mueve con la velocidad con la cual empieza y no hay aceleración, entonces estaríamos hablando de un MRU. Fíjense que hasta ahí la fórmula queda igual. Pero como hay aceleración, entonces no puede llegar solamente hasta ahí, tiene que moverse un poco más, ¿sí? Entonces se le tiene que sumar un término más, que va a depender de la aceleración, y es justamente un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces la fórmula del MRV es esta, ¿sí? Si yo quiero calcular una posición, entonces lo que tengo que ver es cuál es la posición inicial, tengo que sumar la velocidad inicial por tiempo, ahora tengo que distinguir, más un medio de la aceleración, ¿sí? Una salida media rara, esta es la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Si ahora tengo la fórmula de la posición para el MRV.
Y si me piden un desplazamiento o distancia recorrida, recuerden delta x, yo para calcular esta distancia recorrida sigo haciendo posición final menos posición inicial. ¿Sí? Bueno, pero con tanto el MRU como el MRV tienen... Bueno, esta ecuación se llama ecuación horaria de la posición para el MRV. Pero lo que estaba diciendo es que para el MRV recuerdan que también había una ecuación horaria de la velocidad. Bueno, para el MRV pasa lo mismo, hay una ecuación horaria de la velocidad. Y esa sí la vamos a deducir. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se definía la aceleración? La aceleración era el cambio de la velocidad, es decir, la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, sobre el tiempo. ¿Sí? Yo para determinar la ecuación horaria necesito despejar la velocidad final. Vamos a hacer eso. Entonces habría que pasar el tiempo multiplicando en primera instancia aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, si yo quiero despejar esta, paso a velocidad inicial sumando. Me quedaría que aceleración por tiempo más velocidad inicial, que la pasé sumando, va a ser igual a la velocidad final. ¿Sí? A veces escribo la velocidad en minúscula, en cursiva, a veces en imprenta, pero es lo mismo, si sepan que B corta es velocidad. Bueno, entonces recuerden que la velocidad final es la velocidad en un tiempo cualquiera, o sea que esto lo puedo escribir de esta manera. La velocidad en función del tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esta de acá es la ecuación horaria de la velocidad para el MRV. Ahora bien, tenemos otra variable, ¿no? Porque tenemos la posición, la velocidad y también tenemos la aceleración, ¿sí? Bueno, y justamente en el MRV tenemos otra ecuación horaria, que es la ecuación horaria de la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Pero bueno, nosotros sabemos que la aceleración es justamente constante, ¿no? Entonces, la ecuación horaria de la aceleración va a ser justamente la aceleración en función del tiempo, es igual a justamente esa aceleración que es constante, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que graficar esto, sería una recta horizontal, una recta constante, ¿sí? Entonces esta de acá es la que se llama ecuación horaria de la aceleración para el MRV. Bueno, ahora teniendo las tres ecuaciones, la idea es hacer algunos ejemplos, ¿sí? Y ver cómo se grafica o cuál es el gráfico de cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Así que en otro video lo vamos a hacer.